Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 388. Hoy día comenzamos una nueva serie, se llamará Los Planes de Dios. Esta será la oportunidad de conocer un poco más de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es muy importante saber eso, pues una de las cosas que más nos preocupa es el futuro, es qué va a ocurrir más adelante, qué va a pasar con nosotros, en qué situación nos vamos a encontrar en un tiempo más. Todos tenemos planes en la vida también, cosas que quisiéramos hacer o alcanzar, metas que quisiéramos lograr. Necesitamos planificar también el día a día, semana a semana, mes a mes o año tras año. O por lo menos tener una idea para dónde vamos o en qué ocuparemos nuestro tiempo o a qué dedicaremos nuestra vida. Dios tiene también planes. Él ha revelado parte de sus planes en las Escrituras y nos conviene conocerlos, pues forman parte de la razón de ser de nuestro existir. ¿Y en qué va a ir a parar todo esto? Demos gracias a Dios porque podemos conocer algunos de sus planes y qué bueno que Dios ha decidido revelarnos algunos de sus planes. ¿Cuál puede ser nuestro rol en cada uno de ellos? Interesante será entonces aprender más del Señor, aprender más de lo que está en su mente, cuáles son sus buenos pensamientos hacia este mundo, de qué se trata la justicia y la santidad de Dios, cómo el Señor maneja este mundo de maldad y cuáles son y serán las intervenciones que hará Dios. De esto y mucho más se tratará esta serie que el Señor nos irá dando capítulo a capítulo. ¿Te cuento un secreto? Yo no tengo en este momento mayor información. No conozco sus planes para esta serie. Lo único que sé es que puedo ser usado para bendecir tu vida y la vida de quienes oirán para su gloria, su honra y su alabanza, para que le amen más, para que se entreguen más a Él en el día a día, para que le respeten, para que le adoren más. El primer capítulo, el de hoy, tratará sobre la mente del Señor. Conoceremos ciertos aspectos que la mente del Señor desea que sepamos. La diferencia que hay entre la mente común y la mente que está dispuesta a servir a Dios. Yo estoy dispuesto a servir. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a oír durante 2 horas lo que el soberano del universo tiene para ti? ¿Tienes tiempo para él? ¿Serás capaz de terminar de escuchar este capítulo? Bueno, que Dios bendiga grandemente tu vida, que te dé las fuerzas, que te dé la paciencia y la buena voluntad de querer servir a Dios con tus oídos, con tu entendimiento, con tu mente. Empecemos a alabar su nombre, dándole gloria, porque Él en su infinito amor y misericordia desea darse a conocer en nuestra vida. Y en este día Él desea tocar tu corazón y que lo que hay en su mente puedas atesorarlo en tu mente. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque hoy día nos da la oportunidad de servirle, de aprender más de Él, de iniciar esta nueva serie, Los Planes de Dios, para que más gente pueda aprender de Él, para que personas vengan al arrepentimiento
y también a la entrega, a la transformación, a la conversión. Gracias, Padre, por permitir este tiempo que por el momento no sé cuánto durará. Solo sé que es hora de servir, que es hora que mis hermanos escuchen y alaben tu nombre por siempre. Expresar lo que Cristo ha hecho por mí, cosas maravillosas que me ha dado sin yo merecer. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario del Señor. Con su sangre Él me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por siempre, por Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo La mente del Señor. Por siempre alabaremos a Dios, porque nosotros, sus criaturas pequeñas, Él nos ha mirado desde lejos y también desde muy cerca y ha decidido tener compasión de nosotros a pesar de todos nuestros pecados. Y desde siglos atrás decidió implementar todo un plan para nuestros días, para que hoy día nosotros tengamos la oportunidad de escuchar su palabra
escuchar su voz, escuchar lo que Él nos quiere hablar, aún a pesar de que estamos viviendo un mundo difícil. Estamos en tiempos difíciles en cuanto a la moralidad. Un mundo demente, loco, en donde sus principales gobernantes están confundidos en materias esenciales, en cosas elementales. Se han enredado enormemente, por ejemplo, en materia de distinción de género, sexualidad, derechos y deberes humanos, valores humanos, ética, motivación por lo cual vivimos, quién dirige nuestra vida, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Ya lo dijo el profeta Isaías unos 700 años antes de Cristo, ahí en el capítulo 5, versículos 20 al 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Qué mal les irá, dice el Señor, a los que se creen sabios, a los que piensan que son muy inteligentes, que se creen que tienen una mente superior o que pueden dominar las mentes de los otros hombres para dar rienda suelta a sus pasiones desordenadas, a sus antojos, a sus mentiras. Ay de los que creen que ellos son autosuficientes y que no necesitan a Dios. Estamos en medio de una sociedad similar a la de Isaías, 700 años antes de Cristo. Una sociedad donde la mente de los hombres se ha ensuciado con mentiras, engaños, sexo a destajo, placeres, no importa cuáles sean, fornicación, adulterio, homosexualidad, alcoholismo, malos hábitos, amor a las riquezas y en nuestros días la drogadicción y la pornografía y tantas otras cosas más. Y todo partió porque desechamos a Dios de nuestra vida, porque no le reconocemos, no le amamos con todo nuestro corazón, porque preferimos andar en nuestros propios y sucios deseos pecaminosos. Dios nos libre de volver a esa vida anterior, en la cual estábamos sin Dios. Algunos decían que habían sido criados en el Evangelio, pero cuando se apartaron, lo único que demostraron era que la palabra no había echado profundas raíces, no habían edificado sobre la roca, sino sobre la arena. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice la Escritura: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. El Señor nos advierte que el pecado nos lleva a destrucción, que el perseverar en el pecado significa malas noticias. O sea, en el capítulo 4, versículo 6 agrega: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El profeta de Dios hace una durísima advertencia a los israelitas, pero también es a los cristianos de todas las épocas y a todo habitante de la tierra, porque se apartan del conocimiento de Dios y van tras las mentiras, por la falta de compasión, de amor, por su ignorancia,
porque han olvidado las leyes de Dios o no les interesa para nada. Vendrá juicio de Dios, juicio que el Señor ha avisado. Está dentro de los planes de Dios. Hay juicio contra el pecado. Pero hoy día el Señor nos da la oportunidad aún de predicar su evangelio. Es el tiempo de la gracia de Dios. Es el tiempo de hablar de los planes buenos que tiene Dios para con los pecadores que vengan a sus pies a pedir perdón. Hoy estamos en tiempos difíciles. Hoy se alaba lo que en otro tiempo considerábamos una mente sucia o cochina. Se defienden increíblemente posturas inmorales que en otro tiempo eran basura, algo impensable. Se formulan, se aprueban y se celebran leyes corruptas que destruyen el núcleo fundamental que es la familia, que destruyen al ser humano, que destruyen la base, el fundamento de por qué y para qué vinieron a este mundo. Se genera confusión y caos en las mentes de niños inocentes y enredan el pensamiento de jóvenes y adultos con argumentos falaces, engañosos. Todo ha evolucionado así, tú te das cuenta. De esa forma, porque sacamos a Dios como el centro de nuestra vida, porque sacamos a Dios y eliminamos la razón principal de nuestro existir. Le ignoramos. Hacemos uso de su tierra, de su mundo, de su creación. Usamos su aire, su agua, su comida y ni le consideramos casi para nada. Terrible es cuando las personas han escuchado de Dios y sin embargo viven su vida ignorando a Dios la mayor parte del tiempo, solamente acordándose de Él en los tiempos tenebrosos. Y cuando se borra el nombre de Dios y cuáles son sus planes, entonces el hombre que es malvado en su esencia no tendrá un proyecto de vida eterna que lo estimule a vivir. Y solo vivirá el presente. Una vida día a día casi sin sentido, que trata el hombre de darle algún sentido con el placer y sus logros materiales. Pero finalmente, sin Dios, termina destruyendo su vida. Termina su propia existencia destruyéndola. Al adquirir una mente depravada, insensata, perversa, llena de pecado, que lo distancia de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Dice el apóstol Pablo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Escúchame bien. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hoy día el cine, las pantallas muestran estas mentes reprobadas y la gente los sigue y pierde el tiempo aprendiendo y entreteniéndose con quienes practican tales pecados. Se complacen con los que practican tales pecados. La Biblia, palabra de Dios para todos, de Romanos 1, 28 al 32, señala: ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran
pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos. Inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que los que hacen todo esto están en lo correcto. Eso es lo triste, hermano. Saber los planes de Dios. Conocer la mente del Señor. E igual vivir sin importarnos. Seguir haciendo la maldad. Pensar incluso que lo que el mundo nos está enseñando es lo correcto, es lo moderno, es lo que hoy funciona. Y desechar los mandamientos de Dios. Y desechar como anticuada la palabra de Dios. Triste, hermano. Triste que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, terminemos apartándonos en algunos aspectos de nuestra vida. El plan de Dios es que el 100% de tu vida sea para Él. Que en todo aspecto puedas finalmente meditar en su palabra y obedecerle. Y no distanciarte de Él en ningún aspecto de tu vida. En ninguna área. Todos estamos en ese camino de querer servir a Dios si realmente Dios nos importa. Hacemos simples o complejas elaboraciones de pensamientos que no son verdad y por eso debemos estar también temerosos. Porque a veces nos justificamos con lo injustificable. Usamos la inteligencia nuestra, usamos la mente con fines impuros para mentir. Y la mentira no agrada a Dios. La mentira yace en el corazón del que está lejos de Dios, que vive distanciado de sus planes, de sus mandamientos, de su idiosincrasia. Deja ya de mentir, dice el Señor. Enfrenta la verdad. No te escondas detrás de mentiras. No vivas de engaño. Reconócele en todos tus caminos. Porque los mentirosos no irán a la presencia de Dios. Los que utilizan su mente para otros fines que no agradan a Dios. Los abominables. Los que renunciaron a su fe. Los que cometen pecados sexuales, pecados espirituales, idolatría, etc. No tendrán parte con Dios. Aunque hayan profetizado, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan hablado en lenguas, aunque hayan hecho una oración de arrepentimiento y hasta se hayan bautizado. Si se apartaron de Dios, si sabiendo las cosas de Dios se alejaron, no habrá recuerdo de esos tiempos buenos en que vivieron un poco cerca de Dios. Apocalipsis 21:8. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Yo quiero vida eterna. ¿Y tú? ¿Deseas esa vida eterna? Conoce los planes de Dios. Hay planes buenos para tu vida, pero también hay una planificación de Dios.
que no va a gustar a quienes se han alejado de Dios, a aquellos que renunciaron a su fe, a los cobardes, a los que sabiendo que es abominable hacer ciertas cosas, igual las hacen. Los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios, ni tendrán entrada en la nueva Jerusalén. Cuida tu mente, que tu mente se alinee con la mente del Señor. Necesitamos conocer cuál es la mente del Señor. ¿Qué es lo que está pensando el Señor para nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor tiene en su mente para que llevemos a cabo en el día a día? ¿Qué es lo que quisiera la mente del Señor hoy mismo, esta noche misma? Es un pecado gravísimo, hermano, el ser mentiroso, el negar la verdad de Dios, el vivir en el engaño. Es ser hijo del engañador, del diablo, el vivir en la mentira y en el engaño. Es un pecado gravísimo, pues proviene de lo más profundo del entendimiento y conocimiento y revela que tan sucios se puede llegar a ser y que la verdad de Cristo no habita allí. La mente del Señor no miente. Él es la verdad. Él es pura verdad. Y esto es una tremenda tranquilidad también para nosotros, que podemos sentir al saberlo. Pues sabemos que si Dios prometió, Él cumplirá. Él es toda verdad. Es decir, podemos conocer la verdad. Y la verdad nos puede hacer libres. Podemos tener paz en nuestro corazón y gozo. Que todo lo que ha sido escrito en la Biblia es verdad. Se hará efectivo algún día. Que, por ejemplo, le veremos cara a cara. Y que estando en Cristo, llegando a tener su mente, nos gozaremos en un entendimiento común, en un diálogo eterno con Dios, con el Creador, con el sustentador del universo, en un diálogo eterno que nos será para siempre provechoso, saludable, bueno en gran manera, bienaventurado, porque al ser la verdad, no miente. Y si Él ha dicho que hay un futuro bueno para los que han creído en Él, realmente será así. Hoy aún hay tiempo de dejar el engaño y la mentira y de acercarnos a conocer la mente del Señor, a conocer la verdad que hay en Él, a vivir en la verdad, a disfrutar a Cristo, a conocerle, a amarle, de verdad a amarle, siendo obediente a Él, queriendo estar cerca de Él, y no como mirando de lejos o detrás de una cortina o escondido porque estamos haciendo cosas que no convienen. No mirando a otros y agradándolos de sus pecados, sino que renunciando incluso a los pecados de otros para que nos entretengan, renunciando a leer esas historias que finalmente, a pesar de que la miramos de lejos, algo de placer o de buenas vibras produce en el interior de nosotros. Y no debe ser así. No debe ser que el pecado de otro nos satisfaga, nos haga sentir agradados. No miremos de lejos ni de cerca la mentira. Sencillamente que desaparezca de nuestra vida el engaño, la falsedad. No renunciemos a lo que el Señor nos ha llamado. Salgamos definitivamente del mundo de maldad. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aunque el mundo esté lleno de mentiras y engaños, nuestra mirada debe estar en Dios, en conocerle, en entender sus planes, en conocer y aprender de la mente del Señor, desechando todo engaño y toda mentira, todo camino de maldad.
vienen del Señor. Cuídame, Señor, yo no quiero fracasar. Tuyo soy, Jesús amado, líbrame de este pecado. Yo no quiero ser instrumento para dañar a los demás. Cuídame, yo no quiero más pecar. La mentira no es de ti. Cuídame, Señor. Líbrame, yo no quiero más pecar. En tus manos escóndeme. Hazme digno ante ti, oh Señor. Cuídame, yo no quiero más pecar. La mentira no es de ti. Cuídame, Señor. Líbrame, yo no quiero más pecar. En tus manos escóndeme. Yo me humillo ante ti, oh Señor. Cuídame. Líbrame, yo no quiero más pecar. En tus manos escóndeme. Yo me rindo ante ti, oh Señor. Líbrame, oh Señor. Líbrame, oh Señor. Líbrame. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La mente del Señor. Hoy se pregona e incita a las personas a ser de mente abierta. ¿Y qué significa esto de ser de mente abierta? ¿Acaso es bueno y nos conviene a todos? Tener una mente abierta, nos dicen, significa respetar los derechos de todos, los famosos y manoseados derechos humanos, que en el fondo significa, según sus promotores, aceptar todo. Claro que hay ciertas excepciones que ellos ponen, como no aceptar lo que Dios dice, no reconocer los mandamientos y enseñanza de la palabra de Dios. Cero tolerancia significa eso a creyentes ortodoxos que desean una vida apegada a lo que el dueño de todo estableció. La mente abierta propone una mentalidad que se basa en aceptar todo y examinar nada. Poner atención en lo que importa poco y relegar lo que sí importa. El riesgo y peligro de la mente abierta que el mundo propone es que trae inestabilidad moral, destrucción de las instituciones sociales, de la familia, de la moralidad personal y de la moralidad grupal. Lleva a que surjan y crezcan ideas dañinas para la sociedad y la familia, que tenderán al caos, a la decadencia moral y espiritual. En otras palabras, la mente abierta que el mundo propone lleva a que millones de personas se vayan derecho al infierno, convencidas que están haciendo lo correcto, que estaban en lo correcto descartando de plano lo que piensa Dios. Porque según ellos, todo es relativo y cada argumento puede ser verdad. Dicen que hay un grano de verdad en cada dicho o que todo puede ser verdad. O también dicen ellos que no existe una verdad absoluta y niegan la existencia de Dios. Cuando desconocemos que hay un Dios pensador, una mente superior a todos nosotros, que tiene un plan para lo que es de Él, lo que Él creó. Claro, difícil pensar en algo así si ellos piensan que no hubo creador, que todo esto maravilloso, tremendamente complejo, fue producto de la nada, como que todo se organizó, como si fuera posible que la basura se organizara y construyera algo complejo que fuera útil.
como si se juntaran los átomos de la basura y se construyera un ser humano. La palabra de Dios nos advierte que el diablo es astuto, que mezcla verdad con mentira para engañar la mente del hombre e impedir que Dios alinee su mente con la mente del hombre. El diablo es el engañador. Él nos convence en nuestra mente de algo que es verdad, pero le agrega algo falso. Y el que le cree vive engañado. Y su mente ya no acepta las verdades del Señor. Y aquel que le cree al diablo se conforma con un pool de conceptos, un pool de pensamientos que son engañosos. Con ello niega la palabra de Dios y no reconoce al Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. No tengas tan abierta la mente como el mundo propone, como para que se te caiga el cerebro. No tengas tan abierta la mente como para que se te caiga el cerebro. Resulta chistoso, pero es lo que el mundo propone. El peligro de la mente abierta es que no examina nada. Consume todo, basura, lo que sea. Incluso lo que siempre había sido considerado mentira, porquería, herejía. Y lo traduce como en una verdad nueva, como en modernismo, como en evolución hacia alcanzar algo mejor. Pero eso es mentira. Por otra parte, se nos habla ahí en los libros de una mentalidad positiva. Una mentalidad positiva no significa estar en los planes de Dios, o ser una persona positiva, alegre, gozosa, veraz, confiable, que camina por la senda recta que Dios ama. Una mentalidad positiva no significa que está alineado con la mente del Señor. La mentalidad positiva puede basarse únicamente en el humanismo, que trata de atesorar pensamientos positivos, es decir, no dañinos intelectualmente, pero que no se basan en la palabra de Dios precisamente, sino en filosofía o psicología del pensamiento. Ideas humanas para tratar de obtener una salud mental psiquiátricamente correcta, humanamente correcta, que ayude a la sanidad personal, que ayude a la buena convivencia con otras personas, pero que se distancia de Dios. Hay que tener cuidado. Tener la mente del Señor en nuestra mentalidad humana no será algo fácil de implementar. Solo no podemos hacerlo. Solo Dios puede hacerlo en el hombre. Requiere obligadamente de su intervención directa. Una rara mezcla entre lo divino y lo creado por Dios que se distanció de Él por culpa del pecado. Necesitamos que Dios abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que Él nos infunda aliento, para que nos infunda espíritu de vida que transforme nuestra mente, que transforme nuestro pensamiento enseñado por el mundo, lo transforme en pensamientos que ahora provengan de la mente de Dios. Necesitamos estar alineados con la mente del Señor. Nos conviene. Nos conviene porque si lo hacemos, en realidad estaremos en los planes de Dios. ¿Se puede realmente seguir siendo un ser humano común con todas sus circunstancias y problemáticas y tener una mente de origen divino? Según las Escrituras, esa es la gran consecuencia de las nuevas noticias que proclama el Evangelio, partiendo por un gran perdonazo que incluya a todo aquel que reciba el sacrificio de Cristo como justificación por sus pecados. Y además que el velo se rompió para que tengamos acceso directo al Padre a través de Cristo. Y no como a alguien que solo visita de vez en cuando, sino como a alguien que ahora puede cohabitar con el mismo Dios. Estar conociendo y entendiendo a Dios, gracias a la obra del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, quienes ahora somos tratados desde afuera y desde adentro por el mismo Dios. Una terapia
increíble. Una terapia y fortaleza externa y una terapia y fortaleza interna. Externa e interna. No hay por dónde perderse si nos dejamos tratar por el Señor. Antes el Señor era una figura externa, lejana, al cual podíamos clamar. La nueva noticia del Evangelio es que ahora Emmanuel es Dios con nosotros y en nosotros. Somos fortalecidos desde afuera, desde lejos, desde el trono de Dios, pero también desde cerca, porque Dios está en todo lugar. Y además, desde adentro mismo. La mente de Dios se mete en nuestra mente. Por todo este plan, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo si Él mismo se ha metido en nuestra mente? Se ha metido en nuestro corazón para que aprendamos a amarle. ¿Quién podrá separarnos de su amor? Nadie. Nadie nos puede separar de ese amor. Nadie nos puede separar de esa unión. El Todopoderoso nos puede hacer llenos del Espíritu Santo para llegar a ser perfeccionados en pureza y santidad. Juan capítulo 4, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. En nuestro corazón, en nuestra mente. Acá viene el Señor y haremos morada con él. Tremendo trabajo que hace el Señor. El Santo Dios viene a morar en estos cuerpos que no éramos precisamente santos, pero que gracias a la obra de Cristo somos ahora justificados. Y gracias también a esta obra del Espíritu Santo somos santificados. Tremendo trabajo que el Señor hace por nosotros. Pidámosle al Señor que abra nuestra mente, no para el mundo, sino que abra nuestra mente para recibirle a Él, para que sus ideas sean nuestras ideas, para que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, para que sus planes estén incorporados ahora en nuestros planes, para que queramos vivir para Él, disponernos para Él, servirle, amarle, desearle, querer que Él intervenga en nuestra mente, querer que Él sane nuestra mente y nos conduzca por camino mejor, según sus planes. Abre mi mente, abre mi corazón, para que encuentres en mi cuerpo, Señor. Te necesito de ti. Tú me haces falta para seguir. Estoy perdido. Ilumina mi camino, Señor, para llegar donde te encuentras tú. Abre mi mente, abre mi corazón, para que encuentres en mi cuerpo, Señor. Haz de mi vida sea mucho mejor, queriendo a todos y al prójimo, Señor. Pongo en tus manos mi esperanza, Señor, para que me hagas
del amor. Abre mi mente, abre mi corazón, para que encuentres en mi cuerpo, Señor. Te necesito, necesito de ti. Tú me haces falta para seguir. Estoy perdido, ilumina mi camino, Señor, para llegar donde te encuentras tú. Abre mi mente, abre mi corazón, para que entres en mi cuerpo, Señor. Haz de mi vida sea mucho mejor, queriendo a todos y al prójimo, Señor. Pongo en tus manos mi esperanza, Señor, para que me hagas diferente, Señor. Abre mi mente, abre mi corazón, para que entres en mi cuerpo, Señor. Tú eres la vida y la resurrección. Hazme soldado, soldado del amor. Abre mi mente, abre mi corazón. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La mente del Señor. Mentalizarse es prepararse o predisponer la mente de un modo determinado. Es prepararse mentalmente para hacer algo. Es hacerse la idea de algo. Mentalizarse en Jesús es disponerse a dejarle entrar a nuestra vida, a nuestra intimidad, a nuestra mente. ¿Y por qué lo haríamos? Porque queremos intimidad con Él, comunión, porque queremos conocerle de una manera íntima. El llegar a cumplir sus requisitos, el llegar a ser como Cristo, debiera ser entonces una actitud de vida, un día a día en la vida, en donde conscientemente decidimos llegar a ser como el Señor. Decidimos parecernos a Él, ser semejantes a Él, en el buen sentido. No para usurpar su gloria, sino para dejar que su gloria nos mimetice y haga que nuestra mente llegue a ser como la de Él. No como algo inconsciente, no como algo que yo no perciba, no como algo que no me dé absolutamente cuenta de nada, sino que este sea un acto absolutamente consciente de querer ser transformado y perfeccionado a la imagen de Dios. La idea de mentalizarse es llenarse del Espíritu Santo para ser usado por Dios. Y ser usado por Dios no es quedar yo inconsciente y hacer cosas de las cuales no recuerdo, no tengo control, no sé qué fue lo que hice. No es caer en un estado de euforia espiritual o de éxtasis en que no percibo nada de lo que soy o lo que está a mi alrededor y digo cosas sin conciencia, sino que teniendo claridad mental. Las hago no solo porque me conviene, sino porque además estoy convencido de que es lo mejor. Tener la mente del Señor es precisamente estar consciente que quiero ser como Cristo. Tan palpable como mi cuerpo y mi mente sintiendo cómo el Espíritu Santo me mueve a hacer el bien y a pensar correctamente. Y me habla, y yo percibo su voz en mi mente, que me redarguye, que me dice, eso no estuvo bien, no lo hiciste correctamente, debes mejorar en este punto. Teniendo una relación, una comunión con Dios. Sin embargo, aún cohabitan al mismo tiempo la mente pecadora, representada por lo que se le llama la carne, pero esta carnalidad
debe ir perdiendo fuerza, debe ir pereciendo. Y ese nuevo hombre interior espiritual debe ir tomando fuerzas, creciendo para vida eterna. Esa mente interior que Dios va transformando, que en el fondo es un reflejo de la mente del Señor en mi vida. Esa es la correcta evolución del creyente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así es. Y aunque envejecemos por fuera, pero por dentro vamos fortaleciéndonos espiritual y mentalmente. Dios nos va a ayudar. Él nos va a transformar, nos va a guiar a la conversión. Para un mejor resultado de la salud mental del ser humano, se necesita esa guía. Y esa guía la tenemos en Dios. Esa guía es el Espíritu Santo. Para un mejor resultado, se necesita un mentor, es decir, un director de nuestra mente, que dicte un plan, que nos ordene, que nos dé ejemplo de cómo hacerlo. Y el Señor lo ha solucionado con las Escrituras. El Señor ha solucionado este inconveniente también proveyéndonos el Espíritu Santo, derramando el Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, si queremos conocer mejor al Señor en lo más íntimo de su ser, a lo cual podamos humanamente tener acceso, sería conveniente saber lo que hay en su mente. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuáles son sus planes? Y para ello debemos estar alineados con Él, en santidad, con nuestro corazón conforme a su corazón, entendiendo sus tiempos, que Él nos revele sus ideas, conociendo la verdad de Dios. Así podríamos estimar sus tiempos o algunos de sus movimientos, o lo que piensa hacer con nuestra vida, con nuestra familia, con la humanidad, con el mundo entero, conociendo sus planes. Sí, los planes de Dios, grandioso. Podemos conocer los planes de Dios. Podemos, aunque sea en una pequeña porción, conocer la mente del Señor. ¿Quién pudiera conocer la mente de Dios en su totalidad? Sería fabuloso. Poder tomar buenas decisiones. Poder hacer tantas cosas para borrar nuestro pasado y visualizar lo que nos conviene hacer. Dios ha ocupado un camino, ha hecho un plan. Dios se nos reveló a través de Cristo. Y esta es la más clara y contundente revelación a nuestra mente. El velo de nuestros ojos fue quitado para que pudiéramos ver a Dios. No como un todopoderoso sentado en un trono, alguien distante, sino como un Padre que nos ama y que viene a rescatarnos, que quiere salvarnos de este mundo de maldad para llevarnos a vivir con Él por siempre. Tremenda, gran revelación que nos dio Dios. Podemos vivir en paz. Podemos morir en paz si le tenemos. Pero ¿por qué Dios no nos habla más directamente? Así como algo más visible, más tangible. Es que lo que pasa es que Dios usa la fe como forma de acercamiento, porque quiere una genuina adoración, una genuina relación. No una que esté basada solo en lo meramente físico, no una relación solamente de esas que son tangibles, comprobables con pruebas irrefutables. Pues eso no sería fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, Él habla a la mente del creyente en parábolas, en profecías, que están semiocultas ahí en la Escritura, para que estemos siempre atentos a Él, conociéndole, escudriñando las Escrituras, interesados en aprender más, y que no falle esa comunión con Él, que no falle esa dependencia de Él, si no nos queremos perder de nada. El Señor quiere revelarse a nosotros. Sabe que somos débiles. Sabe que
Nuestra mente puede ir de un lado para el otro. Que tal cual una oveja se puede perder del redil y no sabe volver al redil. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser conducidos. Dios sabe que la mente del hombre es el centro de su inteligencia, que aquí yace la base del razonamiento humano. Él nos hizo. En la mente del hombre se teje el pensamiento, la memoria, los recuerdos, lo aprendido, el lenguaje. En los animales puedes ver muchas cosas buenas, todas esas características hermosas que Dios hizo. Los animales pueden ser fieles compañeros o incluso entrenables, domesticables, pero nunca podrán tener un pensamiento que lo acerque siquiera a la mente del Señor. Dios se reveló al hombre, a su principal criatura. No se ha revelado a los animales. A los animalistas no les gusta esto. Ellos quieren que los animales sean iguales que cada ser humano. Pero eso es una mentira, un engaño. Hay algunos de ellos que quieren humanizar a los animales. Tratan a sus mascotas como a hijos. Les ceden esos atributos. Pero eso es una mentira. Es un engaño. Eso es imposible. Solo Dios sopló espíritu de vida en el hombre. Y no en los bellos animales que creó. Tenemos una mente especial. Una mente que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una mente que puede desear conocer a Dios, entender sus pensamientos, comunicarse con un lenguaje comprensible con Dios. Los animales no anhelan eso, pues carecen de aquello que Dios hizo en forma exclusiva para el hombre. El hombre ha sido creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Podemos aspirar a tener la mente del Señor. Hemos sido hechos a su semejanza. Dios nos creó así. Por eso que el hombre anhela conocer la verdad de las cosas. Desea entender los misterios, aprender, saber. Hemos heredado algo de papá. Muchas cosas en este aspecto. De hecho, se nos pasó la mano en Adán. El motivo del pecado original fue que el diablo tentó a Adán y a Eva. Los tentó con obtener más sabiduría. Llegar a tener el conocimiento del bien y del mal. Llegar a ser como Dios. Que fue justamente el mismo motivo por el cual cayó Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Querer ser semejante al Altísimo. Querer tener la estatura de Dios, la mente de Dios. De una manera de usurpar a Dios el trono. Pero una cosa es ser semejante al Altísimo y otra muy diferente, la que nos aconseja el apóstol Pablo, de llegar a tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice la Escritura: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Nosotros tenemos la mente de Cristo? Sí, así dice la Escritura. Los discípulos de Cristo pueden tener la mente de Cristo. La Biblia Nueva Traducción Viviente de 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Valioso, tremendo regalo de Dios. Hemos sido restaurados a nuestra condición original en Cristo. Parecernos a Dios. Ser semejantes a Él. Volver a recuperar lo que perdimos. Sí, lo recuperamos en Cristo. Esa distancia que se produjo entre Dios y el hombre. El Señor ha quitado el velo y nos ha acercado de nuevo a nuestro Creador, de una manera íntima. Todos tenemos un deseo interior de llegar a ser como Cristo, en el sentido de llegar a conocer la verdad, de tener capacidades mentales infinitas que no se pierdan con el tiempo. Aún los inconversos sienten este anhelo, aunque está muy, pero muy confundido con falsedades.
increíblemente para el mundo, personas que no son las mejores en su especialidad o en su comunidad, que no son los más hermosos ni los más sabios, pero por el hecho de haber reconocido su maldad ante Dios y haberse apropiado del sacrificio de Cristo como única esperanza de ser limpiada de toda maldad, llegan a tener la mente de Cristo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo llega a ocurrir? De eso seguiremos hablando hoy. Una pincelada de este increíble plan de Dios. Que llegásemos a tener la mente del Señor. Sí, grandioso plan de Dios. Llegar a tener la mente del Señor. Maravilloso Dios que nos ha regalado. Vaya qué regalo. Tener la mente de Cristo. Soy incapaz de amarte como quieres, con todo mi corazón, con mis fuerzas, con toda mi mente. ¿Quién me librará de pensamientos que no dan vida? Pero hoy entro a lo profético, a la mente divina. Soy incapaz de amarte como quieres, con todo mi corazón, con mis fuerzas, con toda mi mente. ¿Quién me librará de pensamientos que no dan vida? Pero hoy entro a lo profético, a la mente divina. Tu mente, oh Cristo, yo acepto tus bellas ideas sin distorsión. Tu pureza en intención yo anhelo. No caes en la trampa de victimización. Tu mente, oh Cristo, yo acepto tus claras ideas sin oscilación. Tu gozo y agradecimiento también quiero, tu mansedumbre de corazón. Acepto tu visión, tus ojos que descansan en el río de la revelación, que tan limpio y puro va fluyendo. Acepto el orden de tu lugar más interno, tan bello y tan brillante, es toda una obra de arte. Acepto tu visión, tus ojos que descansan en el río de la revelación, que tan limpio y puro va fluyendo. Acepto el orden de tu lugar más interno, tan bello y tan brillante, es toda una obra de arte.
Cristo en mi cabeza. Aclara la confusión con revelación de la paz. Tu mente, oh Cristo en mi cabeza. Derrota la ansiedad dando la voluntad a papá. Tu mente, oh Cristo en mi cabeza. Revela el perfecto amor que echa fuera el temor. Tu mente, oh Cristo en mi cabeza. Me da sabiduría y entendimiento. Se niega a sí mismo y da vida al que estaba muriendo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La mente del Señor. Nadie instruye a Dios. Él tiene una mente superior a cualquier cosa conocida. Ningún hombre puede llegar a conocer su mente. Pero sin embargo podemos llegar a tener la mente del Señor, dice la Escritura. Este es un misterio imposible de creer para cualquier persona que no entiende los planes de Dios para la humanidad. Dios tiene preparado un mundo maravilloso, un mundo eterno para todo salvado. Dios nos da sorpresa que no sospechábamos, que incluso no podemos explicar en pocas palabras a alguien que no entiende al Señor. Alabado sea Cristo, que nos da entrada a su eternidad y desde ya nos permite empezar a ver cuestiones que jamás hubiésemos imaginado. Él se nos ha revelado y nos ha mostrado lo que pasará después de nuestra muerte. ¿Cuáles son los planes para el fin de los tiempos? Pero, ¿qué quiere decir llegar a tener la mente de Cristo? No es algo que podemos comprender tan fácilmente. Es todo un descubrimiento que podemos ir haciendo en la medida que crece nuestra fe, en la medida que nos volvemos nuevamente obedientes, como debiéramos haber sido todo el tiempo. En la medida también que mantenemos una correcta comunión con el Señor. Lo primero que deberíamos saber es lo que no es tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no tiene que ver con inteligencia humana superior. Pues si así fuera, los genios, los estudiantes universitarios, los que tienen estudio de posgrado, los magísteres, los doctores, serían los mejores cristianos. Y esto está muy, pero muy lejos de ser así. Incluso la mayoría de las veces, en la actualidad, precisamente son los más incrédulos o los que más desprecian el Evangelio, los que se creen más inteligentes. El que actualmente se cree inteligente, en general se siente autosuficiente y erróneamente piensa que no necesita a Dios. Es que nos han mentido tanto desde niño que nos han sacado el pensamiento de Dios de nuestra mente. El Señor Jesucristo no escogió también precisamente a los más inteligentes ni los más instruidos. Nos escribe el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De hecho, sus primeros discípulos eran de las clases más pobres. Algunos eran inteligentes, como el apóstol Pablo, que era un hombre muy bien educado. Y probablemente también lo eran Mateo y Zaqueo, que eran publicanos. Y Nicodemo o José de Arimatea, que eran fariseos. Pero no todos eran lumbreras. En la práctica observamos que muchas veces el hombre más humilde es el que tiene la mente de Cristo. Y no los profesionales,
no los empresarios, no los jóvenes que están educándose en las universidades, no las personas que ocupan cargos de poder político, social o económico. Debemos saber también que tener la mente de Cristo tampoco implica sagacidad o habilidad para resolver problemas complejos. Porque el saber salir victorioso de situaciones complejas no hace que la mente de aquel sea más parecida a la del Señor. Si fuera así, los abogados, hasta los pillos o los astutos inescrupulosos y sin principios serían los mejores cristianos. Y eso es falso. Tener la mente de Cristo tampoco significa tener sabiduría que viene con la edad. Pues entre más viejo no se tiene una mente más similar a Cristo. Hay algunos que entre más viejos son más testarudos. Entre más viejo no se es mejor ni más cristiano. Ojalá fuera así, pero esto está lejos de ser verdad. La edad ni la antigüedad como cristiano tampoco son sinónimos de ser mejores cristianos o más parecidos a Cristo. Hay gente que se lo pasan años en una congregación y todavía, luego de años, son apenas unos bebés espirituales. La sabiduría que viene por la edad del hombre está muy distante de la sabiduría de comprender el reino de Dios. Y depende más de las experiencias individuales que la mayoría de las veces están muy lejos de la mente del Señor. Además, muy pocas personas viejas se convierten de todo corazón al Evangelio. Realmente transforman su vida, pues los viejos son más reacios a los cambios. Y ya están conformes como son. No quieren cambiar. Son reacios a los nuevos desafíos que propone el servir a Cristo. Son reacios a tener una vida transformada, llena de cambios a todo nivel. Aunque por supuesto esto no es imposible. Y ocurre en muchos casos que ancianos se convierten de todo corazón al Señor. Pero no es una garantía que tener sabiduría que viene con la edad es tener la mente de Cristo. El apóstol Juan era muy joven. El apóstol Pablo también era joven cuando se convirtió al Señor. Hechos capítulo 7, versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este texto narra hechos ocurridos por el año 34 después de Cristo, según se estima. Y también se estima que unos 2 años más tarde, el Señor se le apareció al joven Saulo de Tarso camino a Damasco. Por ahí por el año 36 después de Cristo. Por otro lado, Timoteo, el discípulo de Pablo, que llegó a ser obispo de Éfeso, era muy joven cuando fue convertido y su mente transformada por el Señor. Como dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El joven Timoteo, ejemplo de los creyentes en todas esas características: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está descartado, por lo tanto, que la mente del Señor viene con la sabiduría dada por la edad. No se trata precisamente de eso. Para poder entender entonces lo que significa la mente de Cristo, respondamos leyendo la vida del Señor escrita en los Evangelios. De cuál fue su conducta, de cuál fue su carácter, que nos demuestran su mentalidad, en su manera de ser, de pensar, en su confianza en Dios. La mente del Señor, ya sabemos, es pura, es sana, es santa, sin pecado. No hay maldad en él. Es justa y buena, porque está llena del Espíritu Santo, repleta de amor y de compasión. La mente del Señor es una luz en medio de la oscuridad, cuyos pensamientos alumbran las tinieblas de los hombres confundidos,
Y la palabra de Dios, la palabra del Señor emanada de la mente del Señor, alumbra esas vidas llenas de tinieblas, confundidas, y las transforma. En la mente del Señor no hay perversidad ni injusticia. Es una mente que entiende todos los misterios, que puede meditar en lo espiritual y comprenderlo, pues es el creador de todo. La mente del Señor escudriña los corazones y es eterna. Nunca muere como la mente de las personas que tienen que bajar al sepulcro. Todas estas cualidades están reflejadas en las historias narradas de la vida del Señor, ahí en los evangelios. Escudriña las Escrituras y podrás conocer la mente del Señor. La mente del Señor queda al desnudo ahí en los evangelios, que nos relatan cómo Dios se hizo hombre, cómo Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y eso quedó narrado en los evangelios. Y eso quedó también estampado en el carácter de los apóstoles, de los que escribieron el Nuevo Testamento, y de los profetas también que escribieron en el Antiguo Testamento. Si queremos adentrarnos en la mente del Señor, basta entonces que escudriñemos a fondo las Escrituras, y podremos llegar a entender los pensamientos de Dios. Podremos llegar a leer su mente revelada a nosotros para nuestro bien, para darle toda la honra, gloria y alabanza al Señor. Sí, porque podemos alabar a Dios aún en los momentos difíciles. Precisamente en los momentos de crisis, de tormenta, de prueba, de tentación o de muerte, es cuando se nos nota nuestra mentalidad y confianza en Dios, para sostenernos en Él, para resistir la prueba, la muerte, la tentación, la tormenta, la crisis. Jesucristo enfrentó las tentaciones en el desierto recordando la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la mente de Dios? Revisa la tentación del Señor. Cuando fue tentado por el diablo, dice Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordando la escritura de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Podemos alimentarnos, dice el Señor, pero lo más importante es el alimento que viene de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Podemos pasar hambre acá en la tierra, pero no debemos pasar hambre de palabra de Dios. En Mateo 4:7, ahí mismo en la tentación del desierto, Jesús le dijo a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Recordando la escritura de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentemos a Dios tratando de ponerle a prueba, tratando de poner a prueba nuestra fe, tratando de poner obstáculos o trabas o enredando la relación para que Dios nos conteste como si Él fuera nuestro mesonero o nuestro garzón. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10, también ahí en la tentación del desierto, que Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordando también nuevamente la escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Cuando estemos en prueba, en dificultades, en tentaciones, la palabra de Dios es lo que debemos recordar si queremos tener la mente de Cristo. Al Señor nuestro Dios adoraremos. A Él solo serviremos. No debemos inclinarnos a nadie más, ni a las riquezas, ni a los placeres, ni a nada que se nos cruce de tentado, ni a ninguna otra tentación que quiera hacer desviar nuestra adoración. La avaricia es idolatría, dice la palabra de Dios. Los avaros están en graves dificultades, pues los idólatras no heredan reino de Dios. La avaricia es cuando finalmente deseas cosas
que en realidad no necesitas, solamente por querer tenerlas. Debemos contestar de la misma manera cuando seamos tentados, como fue el Señor. Si tenemos la mente de Cristo, deben llegar esas respuestas a nuestra mente para responder frente a la tentación. Lo mismo debemos pensar cuando somos tentados, en la palabra de Dios. Recordar textos que nos hablan del asunto que tenemos enfrente. Saber resolverlos basados en la Escritura y no en nuestros vanos pensamientos. ¿Y cómo podremos recordar textos si no nos educamos en la palabra de Dios? ¿Cómo podremos recordar textos si no escudriñamos las Escrituras? Necesitamos alimentar nuestra mente y conocer las Escrituras. Si tenemos la mente de Cristo, es porque hay palabra de Dios en nuestra mente. Si no hay palabra de Dios en nuestra mente, no tenemos la mente del Señor. Fíjate lo que sucedió con el Señor en la crisis de Getsemaní. ¿Qué hizo el Señor? Buscó apoyo de sus íntimos para orar en grupo. Pedro, Juan y Jacobo. Pero ellos se durmieron. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se vio derrotado acaso? ¿Se dio por vencido? No, oró fervientemente al Padre buscando apoyo celestial. Y finalmente dejó que se hiciera la voluntad de Dios por sobre la voluntad natural humana. En Mateo 26:39 dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como hombre, el Señor tenía otras ideas de cómo salir de la situación en la que ya se le venía encima. Pero él oró al Señor. Primero pidió ayuda en oración en grupo. Pero cuando esto no resultó, no se dio por vencido y ocupó el comodín mejor, la oración directa al Padre. La mente del Señor percibía como Dios, pero también como hombre. En su humanidad, evitar el dolor era lo natural. No critiquemos al Señor porque sudó sangre o porque estaba angustiado. Es que era un ser humano igual que nosotros. Tenía que ponerse el cuerpo carnal de cualquier ser humano, que por supuesto evita el dolor. Pero obediente a todo plan de Dios, descartó cualquier opción de dar cabida a su voluntad humana y se dejó llevar por la voluntad divina. La mente de Cristo en momentos de gran prueba o dolor nos invita a buscar apoyo en los hermanos más íntimos, y si esto falla, no debemos darnos por vencidos. No debemos dejar de orar. Debemos seguir confiando en la voluntad de Dios por sobre toda otra solución. En momentos de prueba y de crisis, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud, cuando hay peligro de muerte, de nosotros o de alguno de los nuestros, ¿en quién confiamos? ¿Confiamos en Dios cuando estamos tristes y agobiados? ¿Cuál de todas las posibles soluciones que pasan por nuestra mente elegimos? Tener la mente del Señor nos guiará a elegir la solución que el Padre desea y no necesariamente la que queríamos. Dios nos ayude en momentos de prueba. Dios nos ayude a confiar en Dios, a seguir confiando en Dios, tal cual el Señor nos dio ejemplo, tal cual Dios nos reveló cuál debe ser la conducta, por dónde deben divagar los pensamientos del hombre que está angustiado, en qué debe pensar, cuál es la mejor decisión que debe tomar. Aquel que está angustiado, tentado, en gran prueba, en gran aflicción. La mente del Señor es la mente de aquel que busca apoyo en el Padre y se deja llevar no por su idea particular,
sino por lo que el Padre, por lo que la voluntad del Padre así propone. Muchas veces me he encontrado por caminos que me hacen retroceder por mi egoísmo, por tener muchos problemas en mi vida, o por no poder sanar esas heridas. Sé que el mundo en que vivimos no es perfecto, que me preocupo por mí y no por ellos, porque si estoy bien, ¿qué importa el vecino? Sin saber que me hago daño a mí mismo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía. Si confiara en ti, Señor, sería distinto. Si amara a mi prójimo como a mí mismo, si abriera mi corazón para que entraras, todo se iluminaría en mi camino. Quiero hablar al corazón de cada uno, que reflexionen y no se por vencido, pues quien dijo que el servir era muy fácil, dijo mentiras y hoy no está aquí contigo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu vida, y que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 1 de la serie Los planes de Dios, titulado La mente del Señor. Tener la mente del Señor no es algo fácil de lograr. Esto debe notarse en el sentido práctico. No es teoría ni filosofía. Debe ser algo tangible, observable, comprobable. No es decir, yo tengo la mente del Señor, pero no hay ninguna diferencia con la mente de los otros que no son del Señor. Una de las materias más difíciles de aprobar es tener la mente del Señor, por ejemplo, para perdonar a nuestros enemigos. Materia muy difícil. El Señor nos enseñó la actitud de perdón incluso hacia nuestros peores agresores. Mientras
era crucificado y sufría de dolores insoportables, no pedía venganza como podría esperarse de cualquier hombre que está en esa situación siendo cruelmente tratado, sino que por el contrario clamaba por perdón de sus agresores y de que eran inconscientes de lo que hacían. ¿Inconscientes de lo que hacían? Pero los romanos sabían muy bien lo que estaban haciendo en cuanto a que tenían muy claro que estaban matando a un ser humano y no les importaba. Lo que ellos no sabían es que estaban matando al Cristo. Ellos lo hacían regularmente. Hacían sufrir a su víctima hasta la muerte y les daban lo mismo. Nada de amor, nada de misericordia. Pero no sabían que estaban matando al Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este perdón del Señor por el cual clama es algo muy difícil de hacer. Es muy difícil de llevar a la práctica incluso para los más antiguos y avesados cristianos. No podemos perdonar los pecados de un pecador, pero podemos pedirle al Padre que los perdone, que nos ayude a perdonar las ofensas hacia nosotros. No podemos redimir a otro pecador, significa eso, pero podemos pedirle al Padre que no tenga en cuenta ese pecado que ha cometido contra nosotros. La oración del Padre Nuestro que enseñó el Señor también da por hecho que el tema del perdón debe estar en mente a la hora de orar, pero con ciertas condiciones como estableció ahí en Mateo capítulo 6, versículo 12. Dijo el Señor que oráramos así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Difícil tarea que nos pone el Señor. Nuestra mente cambiada debe llevarnos a esa actitud de perdón hacia otros, incluso como un prerequisito al ponerse a orar. Si yo quiero que Dios me perdone, debo presentarme ante Dios habiendo yo ya perdonado. ¿Quieres que Dios te perdone algún pecado? El Señor dice: bueno, ¿ya perdonaste a los que te ofendieron? ¿O todavía hay odio, todavía hay rencor, todavía te acuerdas de los detalles más pequeños y tienes sangre en el ojo por eso? Esto del perdón, hermano, es parte de los que quieren tener la mente del Señor. Esto del perdón también el Señor lo habló en otra ocasión. Dice ahí en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 7 era como el número perfecto. Perdonar a uno ya era un gran logro, y Pedro quiso ahí mostrarse aún más perdonador y dijo: ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Acaso hasta 7 veces? Y Jesús le elevó la vara a 70 veces 7, o sea, un número incontable de veces. Eso significa. Cuando alguien dice yo perdono, pero no olvido, ¿acaso eso es perdón? No, eso no es perdón. Cuando alguien dice me las pagará, tampoco eso es perdón. O si alguien dice la venganza es del Señor, suena espiritual y basado en la Escritura, pero tampoco eso es perdón. Y si decimos está pagando todas las que me hizo, tampoco es perdón. El perdonar no es un concepto idealizado que no es posible llevar a la práctica, sino que es una cualidad indispensable de todo hijo de Dios para decir que aquel tiene la mente del Señor. No es fácil llevar a la práctica lo que el Señor tiene en mente.
La mente del Señor se caracteriza por la falta incluso de discriminación, hoy tan frecuente en muchos países. El Señor no hace acepción de personas. Dice Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. Hablando Pedro, el que estuvo más cerca del Señor como discípulo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro se logró dar cuenta que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Toda persona puede venir a los pies de Cristo y ser salvo. La mente del Señor nos llama a no discriminar a nadie. Un ejemplo de esto fue la actitud del Señor cuando fue a Samaria para revelarse a la mujer cazadora de maridos, que era despreciable en medio de su pueblo, de tal manera que iba a la hora del mediodía, a la hora de mayor calor, para no encontrarse con las otras mujeres que iban temprano. Y al mediodía el Señor se la encontró y le habló de que Él era el Cristo, de que Él podía darle esa agua viva. Y se transformó aquella mujer mal vista, que seguramente todos hablaban de ella, porque andaba atrapando maridos. Se transformó en la evangelista de Samaria. El Señor no hace acepción de personas. Cuando vayamos a evangelizar, el Señor quiere que le hablemos a cualquiera, sea homosexual, sea el narcotraficante, sea el político, sea la persona que nos cae mal, sea la suegra, sea quien sea. El Señor nos llama a que si queremos tener su mente, a no hacer excepción de personas. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy día hay muchos religiosos que hacen diferencia entre varón y mujer. Dicen, el varón acá en la iglesia puede ser tal cosa, la mujer no. Se han saltado Gálatas 3:28. El Señor dignificó a la mujer y le hizo recuperar su condición a la misma altura del hombre. El que tiene la mente de Cristo comprende. El que no la tiene, sigue con sus prejuicios. Adquirir la mente del Señor implica una mente renovada, con una actitud y carácter renovado. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe cambiar nuestra mente. Debe ser renovado nuestro entendimiento. No debemos seguir la tendencia del mundo. Debemos seguir la tendencia de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia, traducción en lenguaje actual, explica Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La mente del Señor quiere todo lo bueno, lo agradable y perfecto, que viene de la buena voluntad de Dios. En eso debemos esforzarnos. A eso debemos apuntar en nuestra vida. Y dejar atrás otras cosas. ¿Y qué cosas deben quedar atrás? Como dice Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No seáis mentirosos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
No hay acepción de personas. Y debemos dejar atrás el viejo hombre, revestido del nuevo, renovando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, hasta llegar al conocimiento pleno. Debe quedar atrás todo pensamiento de maldad e inmoralidad. La verdad debe ser lo que debe salir de nuestra boca, de nuestra mente. El chisme también debe ser eliminado. Todas esas cosas que no agradan a Dios. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de Colosenses 3 del 8 al 11. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen. No busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros. Porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Está clara la cosa. Está claro lo que Dios quiere. Que debemos ser renovados en nuestra mente. Que cosas nuevas deben pasar en nuestra vida. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Debemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, dice. Grande nuestra meta. Tremendas son las aspiraciones que Dios tiene para con nosotros. Y cosas nuevas que ahora deben caracterizar nuestra personalidad. Están descritas ahí, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, de los versículos 12 al 17. Dice la Escritura, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vida renovada, una mente renovada, una forma de actuar nueva. Porque Dios ha hecho nueva todas las cosas. Y no solamente debe ser una cuestión interna, sino debemos vestirnos. Que esto se nos tiene que ver la vestidura nueva que tenemos en Cristo. Debemos ser coherentes con lo que pensamos o decimos creer. No es solo dar buenos consejos a otros, sino que tener experiencia personal. Que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Que sean consejos prácticos que hemos recibido de la palabra que damos a otros, pero que nosotros mismos practicamos a diario. Que se ha hecho común en nosotros. La idea es unir y construir puentes y no muros que nos separen de Dios, sino que nos unan los unos a los otros. Que seamos un pueblo.
no contando las diferencias que hay entre uno y otro. La Biblia, traducción en lenguaje actual, de este precioso texto de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17, nos aclara un poco más la película. Dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Así debe cambiar nuestra vida. Una vida realmente transformada, convertidos realmente al Señor, teniendo ahora no la mente del pecador, sino la mente del Señor. Ese es el plan de Dios, un plan esencial, un plan que no lo tiene otro que profese alguna religión. Nosotros tenemos el plan de Dios con las garantías, con las arras del Espíritu Santo en nosotros, con la garantía que el Espíritu Santo está en nosotros, para que esto sea una realidad. La mente del Señor entonces incluye muchas cosas. Incluye servicio a Dios, pues somos imitadores de Cristo, estamos hechos a su imagen. Y Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El Señor se humilló tanto que hasta hizo labores de siervo. Lavó los pies de sus discípulos como una forma de demostrar cuál debe ser nuestra actitud en la vida como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como imitadores de Él. Todos los que tienen los dones de Dios deben hacerlo sirviendo de todo corazón al Señor, con alegría. Cualquier don que usen deben demostrar que realmente es el Señor actuando. Es el Espíritu Santo dirigiendo. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Debemos aprender a amar al prójimo. Realmente a tener una buena tolerancia, una buena comunicación. Amar de verdad. No dejar de quejarme del hermano. No aguantarlo, sino realmente amarlo. Fíjate que estamos en este camino. Y el camino no es fácil. Tener la mente de Cristo significa que miramos la vida desde el punto de vista de nuestro Salvador, de acuerdo con sus valores, de acuerdo con sus planes. Tener la mente de Cristo significa llegar a poseer los pensamientos de Dios. Y no pensar como lo hace el incrédulo que piensa distinto a Dios y ni le interesa conocer la mente de Dios, pues ni cree en Dios. Tener la mente de Cristo implica mirar la vida con mansedumbre, con humildad, con compasión, dependiendo de Dios. La mente de Cristo implica conocer los planes de Dios, los que tiene para sus hijos y toda su creación. De esa manera poder entender la verdad, tenerla siempre presente en cada paso que emprendamos, pues Cristo vivirá en la vida de aquel que lo ha recibido en su corazón, que lo lleva en su mente a todo sitio,
que lo implementa. Y no solamente que lo tiene ahí en la mente, sino que lo implementa, que lo lleva a la práctica. El tener la mente del Señor permitirá desarrollar las cualidades de Dios acá en la tierra, ya que permitirá cumplir la voluntad del Padre. Permitirá que seamos dirigidos completamente por el Espíritu Santo de Dios, activando aquellos dones espirituales que se nos ha cedido, usando bien nuestros talentos, realmente siendo un reflejo de Dios en la tierra, convertidos, transformados, dejando la vieja criatura allá, sepultada en el bautismo, lejos de la actual vida. Por este motivo, que se debe conocer la verdad bíblica, que se debe escudriñar las Sagradas Escrituras a diario. Debemos aprender a orar a Dios, hacerlo esto un estilo de vida, una forma de vida, un hábito, algo que nos fluya como una necesidad real, un hambre de querer servir a Dios, de querer todos los días alimentarnos de Él, un estilo de vida. Pedir al Espíritu Santo que nos vaya revelando el plan divino para disfrutar las grandes bendiciones que puede entregar Dios a nosotros, sus hijos. Tenemos tanto que aprender de Dios. Tenemos tanto que descubrir de Dios. Eso es maravilloso. Escudriñamos las Escrituras durante años y todavía nos damos cuenta que nos falta, pero muchísimo. Entre más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que es más grande. Entre más nos aproximamos a conocerle, nos damos cuenta que es más complejo de lo que pensábamos. Cuando lo miramos de lejos, pareciera que todo esto es tan simple. Y de verdad es simple, porque está al alcance de cualquier persona. Pero cuando ya nos comprometemos con la causa de Cristo, cuando ya queremos realmente entregarnos más a Él, nos damos cuenta que acá hay un plan maravilloso. Una estructura, una mega estructura que Dios ha preparado para sus hijos, para aquellos que decidan entregarse a Él, arrepentidos, con fe creyendo. Hoy día puede ser el día del comienzo. Hoy día puede ser el día en que mentes puedan ser transformadas. Si hoy día has llegado hasta este punto, es porque tienes hambre de Dios. Sí, hay algo de hambre de Dios ahí. Y Dios quiere hacer algo contigo. Sí, Dios te ama. Definitivamente te ama. Definitivamente Él quiere que te quedes con Él por siempre. Quiere transformar tu mente. Quiere que seas un reflejo de la mente de Cristo. Damos gracias a Dios por esta serie que no sabemos en qué irá a parar. Yo solamente he sido obediente en hacer este capítulo. No sé ni siquiera de qué se tratará el próximo. El Señor revelará a mi mente, supongo, lo que Él quiere que hable la próxima vez, si tengo otra oportunidad de hacerlo, de servir a Dios. Y tú ojalá puedas seguir escuchando palabra de Dios cada día. Ojalá puedas seguir amando y alabando el nombre de Dios. Te quiero pedir algo especial. Si has llegado hasta este punto, me gustaría que me dejaras un mensaje. ¿De dónde has escuchado? ¿De qué lugar del mundo? Nunca lo pido esto, pero quisiera saber. Quisiera saber de dónde has escuchado. Quisiera saber dónde ha sido sembrada esta palabra. Creo que sería de gran bendición para mi vida. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Espero que este trabajo haya sido para fortalecerte,
para que el nombre de Dios sea glorificado, sea honrado, para que nuevamente levantemos las manos a los cielos y alabemos el nombre de Dios, una vez más y para siempre. La gloria sea para el Señor. Mi confianza está en ti, tú eres mi redentor, mi reposo está en ti, tú eres mi salvador, tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi amparo y mi esperanza. En ti me gozaré, oh mi Señor, en ti descansaré, mi Dios. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi amparo y mi esperanza. En ti me gozaré, oh mi Señor, en ti descansaré, mi Dios. Mi confianza está en ti, tú eres mi redentor, mi reposo está en ti, tú eres mi salvador, tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi amparo y mi esperanza. En ti me gozaré, oh mi Señor, en ti descansaré,